Jóvenes del tercero de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Reciban un saludo especial de mi parte y espero que todos ustedes estén bien de salud. No olviden que siempre hay que estar repasando en casa. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema que es el tema de los triángulos. Muy bien, ¿qué es un triángulo, no? Un triángulo es la figura que se forma al unir tres puntos no colineales, ¿no? Aquí en la figura, como pueden ver, tenemos varios triángulos que se unen al unir tres puntos no colineales. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Los elementos de un triángulo básicamente van a ser los vértices, que vendría a ser A, B y C. Luego tenemos los lados, que van a ser AB, BC y AC, ¿no? Como en este caso, ¿no? Los lados tendrían que ser A, B y C. También se puede denotar de esa manera. Vayamos ahora a ver las propiedades fundamentales de un triángulo. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de un triángulo, no? El más conocido vendría a ser que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 y que la suma de los ángulos externos va a ser igual a 360, ¿no? Son conceptos básicos que todos ya manejamos. Y también nosotros sabemos que este ángulo exterior va a ser igual a sumar los dos interiores. En este caso, beta más teta, ¿no es cierto? Y luego tenemos y que también es exterior, va a ser igual a sumar estos dos interiores, que vendría a ser alfa más teta. Y finalmente tenemos a z, que vendría a ser un ángulo exterior y es la suma de estos dos interiores, que vendrían a ser beta más alfa. Muy bien, estos conceptos nos van a ayudar bastante a resolver los problemas de los ejercicios. Relación de existencia, ¿no? Hay una ley de existencia para que exista un triángulo que me dice que este lado, ¿no? Si llamamos obviamente a este tercer lado, va a ser menor, en este caso B va a ser mayor que la diferencia de estos dos lados, pero menor que la suma de estos dos lados, ¿no es cierto? Son conceptos que también ya manejamos. Muy bien, a ver, vayamos ahora a la clasificación de los triángulos. En este caso vamos a analizar la clasificación según sus lados. Tenemos primero el triángulo escaleno. Nosotros ya sabemos que el triángulo escaleno es aquella figura que va a tener sus tres lados diferentes. También tenemos el triángulo isósceles, que también sabemos que un triángulo isósceles es aquel triángulo que va a tener dos lados iguales y dos ángulos iguales. Por último tenemos el triángulo equilátero. También nosotros ya sabemos que el triángulo equilátero es aquella figura que va a tener sus tres lados iguales, ¿no? Y aquí se deduce que cada ángulo también van a tener la medida de 60, 60 y 60. Muy bien. Algunas propiedades adicionales que debemos tener en cuenta, ¿no? Esta propiedad, ¿no?, que me dice que x más y va a ser igual a 180 más alfa, ¿no? Esta propiedad también es muy, pero muy usado y muy conocido por todos ustedes, ¿no? También se le conoce como propiedad de la mariposa, que me dice que la suma de alfa más beta va a ser igual a teta más omega o w. Tenemos otras propiedades, ¿no? La propiedad del boomerang, que me dice que x va a ser igual a sumar estos tres ángulos que lo tenemos aquí. Esta propiedad también se usa bastante, ¿no? Algunos lo llaman propiedad del pescado, ¿no es cierto? Que me dice que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a sumar estos dos ángulos exteriores. Y la propiedad de la estrellita, que me dice que la suma de los tres
ángulos, o en todo caso la suma de las tres puntas va a ser igual a, perdón, en este caso la suma de 1, 2, 3, 4, 5 puntas va a ser igual a 180. Bien, vayamos con el problema número 1, donde me pide calcular el valor de x en la siguiente figura. Nosotros sabemos que la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180. Por lo tanto, si sumamos, vamos a tener 2x más x, 3x más esta x, 4x. 4x más la suma de estos tres valores, que vendría a ser 120, igual a 180, ¿no? Entonces, la suma de todo esto vendría a ser 4x más 120 igual a 180. 120 pasa a restar, me daría 60. 60 entre 4 me da 15. Problema número 2, me piden calcular el valor de x en la siguiente figura. Me doy cuenta que x es un ángulo interno, 120 es un ángulo exterior y 130 también es un ángulo exterior. Pero yo puedo saber cuánto vale este ángulo interno, porque nosotros sabemos que la suma de estos dos va a ser igual a 180. Por lo tanto, este ángulo debe ser igual a 60. También nosotros sabemos que estos dos deben de sumar 180, por lo tanto podemos deducir que este ángulo vale 50. Muy bien, entonces la suma de estos tres valores va a ser igual a 180, o la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180 por propiedad. Por lo tanto, x más 60 más 50 igual a 180. Si sumamos, vamos a tener aquí que x más la suma de 60 más 50, 110, pasa ya a restar, vendría a ser x igual a 70. Muy bien. Vamos con el problema número 3. En el problema número 3 me dicen que AM es igual a MP. A ver, colocamos los datos. AM igual a MP. Y NC, aquí lo tenemos, NC va a ser igual a NP. Ya quiere decir que estos dos lados van a ser iguales. Muy bien, colocamos los datos y me piden calcular la medida del ángulo MP. Acuérdate que el P es el que manda. MPN. MPN. Ahí está, por lo tanto me piden cuánto vale este ángulo de acá. ¿Cierto? Colocamos X. Muy bien. A ver, nosotros sabemos que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a este exterior, ¿no? Es un dato que estoy encontrando, ¿no? Como es, 110 es un ángulo exterior y nosotros sabemos que este ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos interiores, ¿no es cierto? También nosotros sabemos que aquí hemos formado triángulos isósceles o tenemos triángulos isósceles. Muy bien, entonces empezamos. Colocamos aquí alfa y aquí también alfa. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo isósceles. Colocamos aquí beta y beta porque esto también es un triángulo isósceles, ¿cierto? Hace un instante dijimos que 110 va a ser igual a sumar estos dos ángulos internos. Es decir, 110 va a ser igual a alfa más beta. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, si analizamos esta parte, nosotros sabemos que la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180 porque es un ángulo llano, ¿no es cierto? Entonces digo alfa más beta más x igual a 180. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale alfa más beta. Alfa más beta vale 100. Entonces al reemplazar vamos a tener 100 más x igual a 180. 100 va a pasar a restar al otro lado. Entonces x va a ser igual a 80. Vamos con el problema número 4. En el problema número 4 me pide calcular el valor de x, ¿no? Si AB igual a BC igual a AD. Muy bien. Primero, la figura lo tenemos aquí. Vamos a colocar estos datos que me dan, ¿no? AB, busco AB igual a BC. Muy bien, aquí igual a BC y igual a AD. Muy bien, colocamos entonces, ahí está, aquí lo tenemos, ¿eh? Estos tres lados van a ser iguales. Muy bien, como pueden ver, hemos trazado una línea. Al trazar esta línea,
¿no? Lo que vamos a hacer es usar este ángulo de 60, ¿no? Porque muchos a veces se preguntan, pero ¿por qué necesariamente en esta parte y por qué no en esta parte? Se me conviene trabajar en esta parte porque tengo dos lados iguales, porque al trazar esto voy a formar acá un triángulo isósceles y además tengo aquí un ángulo de 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí tengo un ángulo de 60 grados y es un triángulo isósceles, puedo deducir cuánto vale este ángulo de aquí y también puedo deducir cuánto vale este ángulo de aquí. Como nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180, como ya tengo aquí 60, me estaría faltando repartir 120 en partes iguales. Cada uno vendría a ser 60 y aquí también vendría a ser 60. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que este ángulo vale 60 y este ángulo también vale 60, ¿no? No lo estoy colocando para que no nos genere confusión. Muy bien, pero al colocar aquí 60 me doy cuenta que si él es 60, él es 60, él es 60, inmediatamente este triángulo isósceles se vuelve un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir? Que si esto es bolita, si esto es bolita, esto también debe ser bolita, ¿no es cierto? Ahí está, debe ser bolita, ahí lo tenemos. Muy bien, ahora nos damos cuenta que este ángulo vale 40, pero ¿por qué este ángulo vale 40? Porque hace un instante dijimos que esto vale 60. Si este ángulo vale 60, como todo debe ser 100, esto por deducción debe ser 40, ¿no? Porque 60 más 40, todo esto vale 100. Me doy cuenta aquí que hemos formado un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, quiere decir que si sus lados son iguales, por lo tanto sus ángulos también deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que si él vale x, él también debe ser x. Ahí lo tenemos. Y nosotros ya sabemos que la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180. ¿Qué quiere decir? Que 2x más 40 igual a 180. 40 pasa allá a restar, vamos a tener que 2x es igual a 140, por lo tanto x es igual a 70. Vamos con el problema número 5, donde me pide calcular el valor de x. Este problema es similar al ejercicio que tienen en su cuadernillo, ¿no? Es, por no decir idéntico, ¿no? Se parece mucho al ejercicio que tienen en su libro. Muy bien, entonces para resolver este problema o este ejercicio, lo primero que debemos hacer es analizar la figura. Al analizar la figura me doy cuenta de que esto es una figura conocida, ¿no? Digamos, aquí podemos aplicar la propiedad del pescado, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad del pescado? Que la suma de este ángulo más este ángulo va a ser igual a los exteriores. Pero acá tengo el exterior que es x, pero aquí no conozco su exterior, pero puedo hallar su exterior. Aquí también no conozco el interior, pero puedo hallar el interior, ¿no? Entonces lo primero que debo hacer es hallar, creo yo, este ángulo exterior. Para eso voy a prolongar este lado. Al prolongar este lado, entonces ya puedo saber cuánto vale este ángulo exterior, que es la suma de él más él va a ser igual a 180, por lo tanto este ángulo debe ser igual a 110. Muy bien, necesito conocer cuánto vale este ángulo, por lo tanto este ángulo, si él vale 20, este ángulo debe ser 160. ¿Qué quiere decir ahora? Que la suma de estos la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos exteriores. Digo entonces 160 más 60 va a ser igual a 110 más x. Bueno, aquí operamos, me da 220 igual a 110. 110 pasa ya a restar, x va a ser igual a 110. Muy bien.